Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otra emisión del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Retomamos un tema de mucha actualidad, ya lo hemos tratado en otras ocasiones, el problema de las alergias. Las alergias de todo tipo, alergias alimentarias, alergias a sustancias del medio ambiente, alergias a polen, incluso a elementos sólidos. Pero a veces no es fácil llegar a un diagnóstico preciso de qué lo está ocasionando. En esta ocasión está con nosotros el doctor Ernesto Onuma. Él es un experto alergólogo e inmunólogo y nos va a hablar sobre las pruebas que hay actualmente para un diagnóstico preciso de un problema alérgico. Bienvenido, doctor Onuma. Sí, buenas tardes al auditorio y buenas tardes, doctor Akaki. Muchas gracias por la invitación para este programa. Adelante. Pues bueno, el diagnóstico de las enfermedades alérgicas habitualmente se tiene que hacer por cuadro clínico. Como ocurre mucho en medicina, una buena historia clínica, una buena exploración física, un interrogatorio adecuado de los antecedentes, cosas que hacemos los médicos habitualmente y que nos enseñaron durante toda la carrera, que era la propedéutica médica. El hacer una buena historia clínica permite que en la mayoría de los casos se pueda llegar a un diagnóstico preciso de las enfermedades alérgicas. ¿Cuáles son estas? Las principales: rinitis alérgica, que ya hemos tocado en alguna ocasión, asma bronquial, urticaria y angioedema, que son los problemas de las ronchas de la piel, dermatitis atópica, que es un problema también alérgico combinado con un problema cutáneo, manejado conjuntamente con el dermatólogo y el psicólogo, y algunos problemas de alergia alimentaria o de alergia a medicamentos. Entonces, cuando la historia clínica es muy clara porque el diagnóstico se tiene inmediatamente, por ejemplo, en el caso de una alergia alimentaria, si el paciente ingiere un alimento y tiene inmediatamente síntomas alérgicos en la boca, principalmente comezón en la boca, se inflama la lengua, siente hormigueo en la garganta o incluso puede sentir cierta dificultad respiratoria o dificultad para deglutir y es inmediato a la ingesta del alimento, pues ahí no hay ningún estudio que se tenga que hacer, automáticamente se diagnostica como alergia al alimento. Igual sucede con los medicamentos. Cuando un medicamento me da una reacción casi inmediata al tomarlo, a veces después de 2 días de ingerir un antibiótico, por ejemplo, que es muy frecuente que lo veamos en los antibióticos, no en la primera toma, pero sí en la segunda, empieza el paciente con hinchazón de boca, puede empezar con ronchas en el cuerpo o comezón, y cuando es por historia clínica inmediato al medicamento, pues no requerimos estudios específicos para diagnosticar esa enfermedad. Igual sucede, por ejemplo, en pacientes con alergia nasal. Si un paciente tiene un cuadro respiratorio de comezón en la nariz, estornudos frecuentes, catarro frecuente y que es recurrente y se exacerba en periodos estacionales, prácticamente tenemos un diagnóstico de rinitis alérgica de tipo estacional. Igual sucede en asma, por ejemplo en asma bronquial, aunque a veces hay dificultad por la edad, en el paciente clásico que tiene tos recurrente, sibilancias o le silba el pecho como se dice, o hay dificultad respiratoria y la tos es recurrente y ya es crónica, habitualmente sabemos que este paciente pudiera corresponder a un cuadro asmático. En los pacientes, por ejemplo, que tienen problemas en la piel asociados a algún tipo de contactante, pues obviamente el aspecto del contactante también lo sugiere. Entonces, si yo tengo, sobre todo en mujeres, aretes que me dan reacción local, pues sabemos que es una dermatitis por contacto. Y así, tenemos un historial importante de alergias y además a esto agregamos que el paciente tiene antecedentes alérgicos familiares, un papá asmático, un tío o abuelo con alergia, un tío con alergia respiratoria o antecedentes en la misma familia de alergia medicamentosa alimentaria, se vuelve un poco más fácil el diagnóstico. Sin embargo, hay pacientes que a veces la historia clínica no nos orienta tan fácil al diagnóstico. Por ejemplo, el paciente que puede comerse un alimento y la reacción alérgica aparece un día después. Entonces, este paciente, la historia clínica no sugiere la posibilidad de una alergia al alimento, o el paciente que ingiere un medicamento y las ronchas le aparecen 2 días después. A veces el paciente lo sugiere: doctor, comí mariscos hace 4 días y me enronché hoy. Bueno, lo más probable es que no haya sido el marisco, pero entonces ese paciente al presentar una urticaria, que son las ronchas, se tiene que estudiar.
Y ya en el estudio se tienen que evaluar qué estudios se solicitan de acuerdo a la evolución del paciente. Sí, es muy interesante porque al menos yo veo lo que se hacía cuando yo era residente y lo que se hace actualmente ha cambiado totalmente. Yo me acuerdo, por ejemplo, el servicio de alergia de ahí del hospital donde yo estaba, las famosas pruebas del parche, que era ponerles un montón de cosas, y las pruebas ya de otro tipo, pero ahora veo que también ya hay pruebas a nivel de sangre, a nivel de... y las de pruebas del parche se han simplificado muchísimo. ¿Cómo poder llegar a un diagnóstico de precisión con todos los nuevos estudios que hay en la actualidad? Idealmente se tiene que empezar en un orden de estudios para ver si los estudios simples, los que no son costosos, los que no son muy complicados y que sean accesibles en todos los lugares de la República, porque hay estudios muy complejos que solamente se tienen en laboratorios muy especializados, se puede ver si se llega a un diagnóstico. Por ejemplo, en prácticamente los pacientes que tienen alergia, un marcador importante en un estudio tan sencillo como la biometría hemática es la presencia de una célula que se llama eosinófilo. El eosinófilo es parte de los estudios que se hacen en la biometría hemática, que es una biometría hemática cualquiera que se hace en cualquier laboratorio. Y si yo tengo la presencia de eosinofilia, o sea, eosinófilos arriba del 3 al 5% en sangre, puede sugerir un diagnóstico de alergia. Ojo, en México que tenemos tantas parasitosis, también puede haber eosinofilia, y entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, si tengo un cuadro clínico sugestivo, un paciente que tiene comezón en la nariz, estornuda frecuente, se le tapa la nariz, le fluye moco, catarro y es recurrente, que parece que está todo el tiempo griposo, y le hago una biometría hemática y sale eosinófilo en el estudio, puede sugerir alergia. Entonces la búsqueda de los eosinófilos es una búsqueda también que se puede hacer a otros órganos. Por ejemplo, en pacientes con alergia nasal, en el paciente que tiene síntomas nasales que comenté hace un momento, se puede buscar el eosinófilo en la nariz, y es un estudio que se llama citología en moco nasal. Ese estudio es muy sencillo, se toma con un hisopo en la nariz, es un estudio muy barato, y si el estudio marca eosinófilos en el conteo que se hace de las células, pues sugiere la posibilidad de un diagnóstico alérgico, y ya con eso uno puede iniciar un tratamiento específico. No sabemos la causa, pero por eso se puede iniciar. Entonces, si el cuadro de alergia nasal es leve, se puede controlar con medicamentos muy sencillos, y eso se puede hacer en un primer nivel de tratamiento. Si, por ejemplo, quiero pensar en un paciente asmático que a lo mejor tiene tos, sibilancias, dificultad respiratoria, le cuesta trabajo respirar, predominios en la noche, lo despierta en la noche, tiene predominio con los factores ambientales, hay estudios también, la biometría hemática es útil si hay eosinofilia, y es un marcador que ahora se llama ahora biomarcador. Entonces, eso también ya ahorita está ayudando a que decidamos el tipo de terapéutica que se puede dar en el paciente. Y ya en estudios más especializados, en sospecha de diagnóstico difícil, paciente que tiene tos crónica y que no sabemos qué tiene, entonces puede hacer un estudio de expectoración buscando en la expectoración eosinófilos también. Entonces, el eosinófilo es un marcador sumamente importante que nos permite sospechar alergia en los estudios generales, digamos, generales sencillos. Ya cuando el diagnóstico se quiere saber con exactitud, o aunque tenga pacientes, porque puede haber pacientes que tengan eosinófilos negativos, que eso es lo interesante. Entonces, cuando hay pacientes que tienen eosinófilos negativos, se tiene que pasar a otro tipo de estudios. El estudio que realmente marca la alergia es un anticuerpo que se llama inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es parte de un grupo de anticuerpos que tenemos normalmente, junto con otras 4 inmunoglobulinas, la G, la A, la M y la D, que son anticuerpos en general que se ven como mecanismos de defensa. Bueno, especialmente la IgE, que en la filogenia normal era un anticuerpo que se dirigía contra parásitos intestinales y en respuesta a mecanismos alérgicos, se puede ver elevada en los pacientes. Entonces, la presencia de un estudio de anticuerpos y que marquen inmunoglobulina E elevada puede sugerir alergia también. Claro, hay otro problema. Hay muchas enfermedades que pueden dar inmunoglobulina elevada que no son alergia. Ahí tenemos a lo que se llaman las vasculitis, que son enfermedades de tipo autoinmune, las parasitosis como parte de lo que vemos en nuestro país, también pueden elevar la IgE, pero si yo asocio siempre el cuadro clínico del paciente, un paciente que tiene, por ejemplo, dermatitis atópica, pacientes que tienen lesiones en la piel, que le llamamos nosotros eczema, como si llorara la piel, con placas que son gruesas, rojas, con mucha comezón, pues evidentemente, y tengo una IgE elevada, puedo sospechar que ese paciente pueda tener un origen alérgico. Entonces, son estudios sencillos. La inmunoglobulina E, afortunadamente, hace 30 o 40 años era un estudio como de muy científico y muy difícil de hacer, no lo hacían laboratorios, y ahora lo hace cualquier laboratorio.
Entonces realmente los estudios se han simplificado mucho y afortunadamente eso ha bajado también el costo de los estudios, porque siempre en alergia se tiene que pensar que el diagnóstico se tiene que hacer con el mínimo de gastos para el paciente. Y eso lo hacemos seguramente en medicina en todos los tiempos, y con el mínimo de invasión también, que es lo importante. Entonces ya de ese parámetro parcial de estudios se tiene que pasar a un parámetro ya de estudios, como usted comentaba muy bien, más complicados. Sí, como lo mencioné yo en la promoción que hice en la mañana a través del chat, mencionaba que la frecuencia de los problemas alérgicos se ha incrementado mucho a raíz de todo lo que hemos modificado en la vida, alimentos, telas, inhalantes, la atmósfera, las plantas. Entonces se ha incrementado mucho en relación a lo que era hace 50 años. Uh-huh. Ustedes que se dedican básicamente a problemas alérgicos, ¿también se han dado cuenta de ese incremento? Sí, es que todas las enfermedades tienen un patrón de activación que está asociado a la enfermedad. Por ejemplo, un diabético se va a descompensar no porque haya contaminación ambiental, se descompensa si abusa de los azúcares o está muy estresado, pero ese aspecto es un aspecto que activa la diabetes. Un paciente hipertenso no se va a activar por contaminación, pero se va a activar si come mucha sal en la dieta o se estresa. En alergia es muy importante, sobre todo en alergia respiratoria, que el factor contaminante sí me afecta. Es decir, yo puedo comer mucho azúcar si soy alérgico, tengo una rinitis o asma, no me va a pasar nada. Pero si hay contaminación ambiental, hay ozono, hay partículas sulfatadas en el aire, hay esto que vemos ahora que es las cenizas del popo o humo de todos los incendios, pues evidentemente me va a activar la alergia. Y es interesante cómo la alergia se ha presentado cada vez a mayor frecuencia porque la industrialización y los factores ambientales han permitido ese cambio. Incluso el cambio climático nos está afectando. Nosotros estamos viendo más enfermedades alérgicas. Es curioso, en esta etapa que llevamos de octubre para acá, este periodo de fines de otoño y principios primavera y fines de invierno, estamos viendo muchos problemas respiratorios, muchísimos, y la mayoría están asociados a factores que tienen relación con la polinización. Los pólenes han cambiado su etapa polínica tremendamente en nuestro país. Se han ido árboles que no dan tanta polinización. Ahorita hay una polinización impresionante del fresno, y el fresno es una causa muy frecuente de activación de los síntomas que el paciente lo refiere. Cuando preguntamos en la historia clínica cuándo se pone más mal, porque es parte del interrogatorio que tenemos que hacer con los pacientes, nos dice, se pone mal de octubre a febrero, y después ya está bien, doctor. Entonces, ese periodo de relación con el factor ambiental tiene mucho que ver con aspectos polínicos. En los países anglosajones, en otros países, es más claro porque el periodo estacional es más fácil de verlo. La famosa high fever o la fiebre del heno que vemos en Estados Unidos, pues era clásica la rinitis alérgica del periodo invernal. En México ya estamos viendo algo parecido. Son pacientes que tienen síntomas todo el año, pero la exacerbación está tremenda en este periodo invernal. Pero el problema es que también hay pacientes sanos que al no ser alérgicos están respondiendo al factor ambiental con síntomas respiratorios. Entonces es muy frecuente que veamos pacientes que nos refieren, doctor, también hágame estudios de alergia porque yo también ando muy mal desde hace 3 meses. Y el paciente que está en tratamiento pues está bien. Pero entonces cuando le preguntamos, ¿y desde cuándo empezó a estar mal? Pues a partir de octubre. Y todo el año, bien. Entonces ese paciente hay que ser cauto, no hacer estudios en ese momento y esperar a que pase la etapa polínica. Por ejemplo, esperemos que lleguen las lluvias pronto. Más que nada no porque la humedad nos favorezca, porque también favorece alergias, pero favorece mucho el limpiar el aire por la contaminación ambiental. Entonces son aspectos que tienen que evaluar en la historia clínica para ver qué pacientes a evaluar para eso. Pero desde luego que el factor ambiental, el cambio climático, la contaminación, son factores que han favorecido mucho el que tengamos ahora más alergias. Sí. Y referente a los alimentos también se ha incrementado las alergias alimentarias. Sí, hay un aspecto interesante de las alergias alimentarias que tiene que ver mucho con las alergias de pólenes. Muchos pólenes o factores, digamos, inhalatorios, de alergia inhalatoria, por ejemplo, alergias al abedul, alergias al encino, alergias a varias plantas, pueden favorecer pacientes que por reacción cruzada hagan alergia alimentaria, porque comparten proteínas que se encuentran en el polen, pero que también se encuentran en los alimentos. Entonces, eso ha permitido que muchos pacientes tengan, si son alérgicos, por ejemplo, al encino, al fresno, al abedul, tengan reacciones alérgicas a ciertos alimentos. Y eso le llamamos nosotros reactividad cruzada. Entonces, lo que estamos viendo actualmente es que efectivamente
las alergias alimentarias se han incrementado, y es un problema importante porque finalmente una alergia alimentaria puedes tener la expresión de lo que llamamos choque anafiláctico en pacientes que se ponen gravísimos al comer un alimento en especial. Y entonces ahí los estudios de diagnóstico preciso para ver si es un polen, un alimento, un hongo, un inhalatorio, son las causas del problema del paciente alérgico, es cuando entra la segunda etapa ya de estudios de especialización alérgicas. Sí, pues así es. El mundo moderno nos ha traído muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Ha modificado la estructura de los padecimientos. Ahora vemos más problemas respiratorios crónicos por la contaminación, por el tabaquismo, el EPOC, pero también las alergias alimentarias. ¿Qué tan frecuente es la alergia a la leche, que mucha gente la refiere? Es muy frecuente, sobre todo en la edad preescolar, de lactancia. Niños, por ejemplo, que empiezan con síntomas respiratorios frecuentes desde muy bebés, prácticamente desde que nacen, o en el periodo inicial de lactancia, pueden tener síntomas de alergia a la leche, y sobre todo se exacerba mucho porque ahora ya no se estimula la lactancia materna. Cuando la lactancia materna es un factor de protección en pacientes con alergia. De hecho, cuando tenemos antecedentes de atopia en hermanitos o primos o tíos, se le incita a la madre a que dé más lactancia materna, porque es un factor de protección. Y el problema es que actualmente ya el uso de la leche artificial, la leche de vaca industrializada, está permitiendo que esos problemas alérgicos se presenten desde la etapa lactante. Entonces, un paciente que coincide, y esto es por historia clínica, por eso la importancia de la historia clínica, que los síntomas respiratorios, ya sea de tipo nasales, cutáneos o bronquiales, coinciden con la suspensión del seno materno al inicio de la leche artificial, es un dato sugerente de alergia a la leche. Y a veces las pruebas de diagnóstico específico, que ahorita vamos a hablar un poquito de las pruebas de diagnóstico específico, no son tan útiles en niños muy pequeños. Pero ahí tenemos una gran ventaja en medicina, lo que se llama la famosa prueba terapéutica. Si yo tengo un bebé de 8 meses que ya se ha enfermado desde los 5 meses porque la mamá le quitó el pecho y le dio leche de vaca, y empezó con problemas odérmicos, dermatológicos, o problemas nasales, o problemas bronquiales, yo puedo sospechar sin hacer ningún estudio que el niño tiene una alergia a las proteínas a la leche. ¿Qué hago entonces? Le quito la leche y le doy una fórmula especializada, que ahora tenemos diferentes tipos de fórmulas especializadas, las extensamente hidrolizadas, las fórmulas de aminoácidos y las fórmulas especiales. Y si el niño mejora automáticamente su dermatitis, es impresionante, se deja de enfermar y ya no tiene problemas, no requiere un estudio especial. Ese niño tiene alergia a las proteínas a la leche y hay que mantener la suspensión de la leche por un tiempo determinado hasta que el paciente esté desensibilizado de manera natural. Si no lo diagnostico, ese paciente se sigue enfermando, se sigue agravando y evidentemente se va complicando hasta que se llega al diagnóstico de alergia a la leche, ¿no? Que es lo importante. Entonces, desde el punto de vista de diagnóstico etiológico, cuando ya tenemos un paciente que sospechamos que es alérgico, y habitualmente con la terapéutica clásica de uso de antihistamínicos, en algunos pacientes uso de esteroides nasales, en pacientes asmáticos uso de broncodilatadores, en pacientes con dermatitis atópica uso de antihistamínicos, y la gran ayuda que nos dan los dermatólogos con el manejo local de la piel, que esta es una enfermedad que se debe manejar conjuntamente con el dermatólogo. A veces el dermatólogo, no somos expertos en piel, así que los dermatólogos tienen todo el campo en ese manejo, además también para apoyar al diagnóstico. Si todo eso no mejora al paciente, entonces tenemos que pasar a una fase de diagnóstico etiológico. O sea, sí sé que es alérgico, tiene una rinitis alérgica, tiene asma, tiene ronchas, tiene urticaria, tiene dermatitis atópica. Bueno, ahora tengo que saber si no está mejorando con la terapia habitual, que eso se maneja en un primer nivel de consulta o un nivel de especialización secundario, ya tengo que buscar entonces la causa específica, porque ese paciente seguramente va a meritar tratamientos mucho más fuertes. Y ahí entran las pruebas de diagnóstico específico. La más sencilla de las pruebas de diagnóstico específico no es una prueba de laboratorio, es una prueba que se llama prueba cutánea. La prueba cutánea se hace en la piel, en los niños en la espalda, en los adultos en los brazos, y lo que se aplica es los alérgenos más importantes en la piel, y se busca una reacción de roncha o de hinchazón que permita identificar dónde esté la roncha, a qué es alérgico el paciente. Esa prueba puede incluir malezas, puede incluir pastos, puede incluir árboles, puede incluir inhalantes como perro, gato, caballo, plumas, polvo, puede incluir hongos de humedad y puede incluir alimentos.
Entonces, esa prueba nos da un índice muy importante de diagnóstico porque ese paciente que no está respondiendo a la terapia habitual porque está en tratamiento, ya requiere un manejo inmunológico específico, lo que nosotros llamamos medicina personalizada. No se aplica a todos, pero ahora se está aplicando en pacientes en los cuales la respuesta terapéutica habitual normal no responden, o el paciente que desde el principio está grave. El paciente que hizo un cuadro, por ejemplo, de anafilaxia o de choque importante por un medicamento o un alimento, se tiene que estudiar. Entonces ese paciente se tiene que pasar a la etapa de estudio para manejarlo en forma personalizada, que es lo importante. Y ahí tenemos el estudio que es de prueba cutánea, que es muy sencillo, y hay un estudio que recientemente, hablando un poco de la novedad de los estudios, que son estudios de IG, ya comentamos que la inmunoglobulina E es la causa de la alergia en los pacientes. Bueno, a veces tenemos que detectar si esa inmunoglobulina E está dirigida contra un componente ambiental, si está dirigida contra un polen, si está dirigida contra inhalatorios como el ácaros del polvo, si está dirigida contra la mascota, el perrito, el gato o el caballo, si está dirigido contra las plumas, si está dirigido contra un hongo o si está dirigido contra alimentos. Y entonces se pide un estudio que se llama IG específica al determinante que queremos descubrir. Y ese estudio nos permite identificar en forma un poquito más cuantificada qué valor tenemos de anticuerpo dirigido contra esa sustancia. Por ejemplo, un paciente que tiene sospecha de alergia a gato porque se pone mal con el gato, pero también tiene otros síntomas asociados, hay que ver si nada más tiene la alergia al gato o tiene una alergia además al polen o otro tipo de problemas, porque a veces el gato vive en la casa y a veces se pone mal en la casa, pero resulta que en esa casa en especial hay una actividad ambiental polínica que favorece que se ponga mal. Entonces hay que saber si es el polen o es el gato. Y hay tratamientos para eso, ¿no? No se tiene que ir el paciente si sale al gato, si el gato le da problemas, ¿no? Tiene que estar así. Entonces se puede hacer estudio de IG específica. Y ahora estamos ya en una etapa más importante, porque ya se pueden hacer pruebas todavía más específicas. Dentro de los pólenes o dentro de los alergenos tenemos lo que se llaman determinantes alergénicos, es decir, una partícula polínica tiene diferentes sustancias y el cuerpo reacciona a esas sustancias en forma específica. A veces no es una sola, son una o dos, pero uno puede determinar con un estudio que se llama estudio de alergia por componentes qué proteína exactamente es la que está dando la reacción alérgica. Porque a los alérgicos nos pasa frecuente que hay pacientes que son tan alérgicos que cuando hacemos pruebas alérgicas resulta que salen como 30 alergenos. Todo se marca rojo. Doctor, ¿y cuál de todas será? Pues por historia clínica puede ser el fresno, o puede ser el encino, o puede ser el abedul, o puede ser una gramínea, etcétera, puede ser, o el polvo, o las mascotas. Pero como tenemos tantos alergenos, ahí hay una indicación actual de hacer un estudio que se llama alergia por componentes. Y en el estudio de alergia por componentes se separa cada proteína del polen y se ve cuáles son las que realmente son positivas y cuáles están cruzando sin que tengan significado clínico. Entonces el grado de presión al que hemos llegado es importante en relación con el estudio alérgico del paciente. Claro, es un estudio que no es necesario aplicarlo en todos los pacientes, hay que seleccionar los pacientes porque aparte es un estudio caro. Esperemos que con el tiempo ese estudio baje, así como la IG cuando se hacía como estudio, decían, ¿qué es eso de inmunoglobulina E, no? Hace 30 o 40. Hazle un estudio de eosinófilos y se acabó. Sí. Ahora ya es muy barato hacer el estudio de inmunoglobulina. Esperemos que esos estudios con el tiempo se vayan reduciendo. Y así hay pruebas para alimentos también. Hay pacientes. ¿Cómo se llama que me acabo Es alergia por componentes. Por componentes. Ahí tienen nombres, Alex, son de acuerdo al laboratorio que lo hace. Sí, y eso es lo que se hace. Pero esto es lo más nuevo que tenemos actualmente, porque permite hacer un diagnóstico muy fino, exactamente en una proteína. Por ejemplo, puede ser que el polvo tiene 5 proteínas, bueno, una de ellas es la que me da reacción, entonces la vacuna puede ir dirigida exactamente a eso, o el tratamiento, ¿no? Y referente a las alergias respiratorias a productos orgánicos, yo recuerdo en el hospital donde yo estuve la mayoría de mi vida académica, 35 años, por la estructura del edificio se prestaba mucho a que anidaran las palomas allí, se prestaba mucho. Y tuvo que hacerse una campaña de erradicación de palomas de todos los nidos, porque se incrementaban en el área de alergia, se incrementaban mucho los problemas y se detectaron que estaba muy asociado a la paloma. ¿Sí es cierto eso? Sí, hay una entidad interesante, no es alérgica, es una entidad autoinmune. Se llama neumonitis por antígeno de paloma. El problema de la paloma es que el excremento de la paloma puede tener infecciones por hongos, o sea, puede producir hongos, pero en general el antígeno de paloma que está en el excremento
puede permitir por inhalación algo que se llama sensibilización, pero no es alérgica. Es una sensibilización autoinmune. ¿Qué es esto de autoinmune? Normalmente nuestros sistemas de defensa nos protegen del exterior. Las bacterias, ahora como si fuera un domo como el que Israel puso ahora en la ciudad para evitar los cohetes. Bueno, a veces las defensas nos atacan a nosotros. Entonces, muchas de las proteínas de este excremento del antígeno de paloma cruzan con proteínas de nuestro pulmón. Y entonces nuestros anticuerpos creen que el pulmón, aparte de la estructura del pulmón, es el antígeno de paloma y lo atacan. Entonces, por eso le llaman neumonitis por hipersensibilidad y crea a largo plazo un problema de neumopatía crónica que puede llevar a enfisema, daño pulmonar, incluso la muerte. Por eso ahí es importantísimo. Lo que hicieron fue excelente, doctor, porque es la única forma de tratamiento en estos pacientes preventivo, porque el daño que se genera por la neumonitis por antígeno de paloma es irreversible. Sí, por eso es que llama la atención que la gente veía las palomas como algo bonito, que adornaban y todo, pero no se percataban del daño que puede hacerle potencialmente a todos, ¿no? Pero específicamente a aquellas personas que ya tienen problemas de tipo alérgico. Y fíjese que es interesante porque en el instituto donde yo estuve en Nacional de Pediatría teníamos palomas también, igual que yo creo que les gustan los hospitales, pero también había... Sí. Y los químicos del laboratorio de inmunología que hacían los estudios de anticuerpos a suero de paloma, pescaban la paloma, la sangraban y obtenían la sangre. Y con la sangre cruzaban el estudio del paciente para ver si formaba anticuerpos a suero de paloma. Y así se hacía el diagnóstico. Entonces es muy interesante porque me acuerdo que el doctor Berrón, que mi jefe de servicio que ya falleció, era tan clínico que tenemos pacientes que tenían neumopatías crónicas sin que supiéramos por qué. Hacían problemas de broncoespasmo, parecían pacientes asmáticos, pero no tenían parámetros de alergia en absoluto. Y a él se le ocurrió ir a la casa del paciente y las palomas estaban en todos los colchones adentro de la casa. Incluso le tomó una foto, que es algo que presentamos en los congresos, y ese paciente mejoró mucho al quitar las palomas, porque no lo había comentado. Yo creo que tenía miedo, o creo que se dedicaban a algo de palomas, para manejo de palomas. Y entonces hasta que fue a la casa del jefe de servicio y vio las palomas, dijo, miren, ahí está la causa de la neumonitis. Y ese paciente se diagnosticó como neumonitis por hipersensibilidad a palomas. Entonces sí es cierto, las palomas son bonitas, pero a lo mejor 1 o 2, ¿no? El problema es el exceso de palomas, ¿no? Y evidentemente la predisposición genética que tenemos para el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Sí, siempre hemos dicho que los médicos deben tener algo de detectives para poder determinar algunos problemas, porque no todo es ciencia, hay que investigar causas. Como el Dr. House, nomás que el Dr. House yo creo que ya se hubiera metido a la cárcel por andarse metiendo. Sí, por drogadicto. Por droga. Sí, pero realmente se vuelve un investigador y buscarle. Ya acabo de tener el caso de una paciente que me llegó con una citis y una insuficiencia hepática severa. Y preguntando, era de primera vez platicando, investigando, si había tomado alcohol, nunca lo había probado, si se había puesto alguna vez ictérica amarilla, no, y así investigarlo por qué estaba dañado el hígado, porque ella no sabía que tenía cirrosis, ella no decía que tenía cirrosis, decía, a mí me estudiaron y me dijeron que nada más que tenía el hígado chiquito, nada más, pero y le decían, ¿no dijeron cirrosis? No, dijeron que nada más hígado chiquito. Y entonces ya platicando y le va uno buscando hasta que llegamos al área ginecológica. En el área ginecológica resulta que había tenido un problema de sangrado, trataron de hacerle un legrado, la perforaron, entró a cirugía y todo, y le pusieron 4 unidades de sangre de aquellos tiempos en que no se hacían muchas pruebas de diagnóstico. Le dije, ahí está el problema, hepatitis, ¿no? Hepatitis B, porque era todavía está aquí, o sea, todavía me va a ver, pero es una cirrosis pavorosa y nada más le habían dicho que era hígado chiquito, y el agua así, la citis, atención, red venosa, los clásicos datos de una cirrosis hepática, pero ella no sabía eso, entonces anda uno ahí buscando hasta que encuentra la causa. Tiene que dedicar uno tiempo para el diagnóstico. Y yo creo que en ustedes es todavía más en buscar la causa de la alergia, porque afortunadamente ya tienen pruebas, pero no creo que todas sean 100% efectivas, debe haber algunas que todavía no pueden determinar. Sí, nos pasa mucho, por ejemplo, en algunas alergias en pacientes, por ejemplo, que hacen reacciones, por ejemplo, alérgicas a la picadura de abeja. Hay gente que la pica una abeja y se va al hospital, se les cierra la laringe, no pueden respirar,
empiezan con ronchas, se hinchan de los párpados y está la picadura de la abeja, pero a veces el cuadro, cuando lo refieren, cuando los vemos a los pacientes, les resulta que le pasó hace 5 años. Entonces cuando vienen con nosotros después de 5 años, quieren ver si son alérgicos a la abeja todavía, y ahí se vuelve complicado. Porque cuando la alergia es muy clara como diagnóstico de causa de anafilaxia, que es estos casos graves de alergia, que son súbitos y muy severos, y son clarísimos al producto, por ejemplo, en este caso la abeja, ese anticuerpo que se eleva durante la etapa aguda de la alergia, que es el anticuerpo que se presenta durante la picadura de la abeja, que se pone grave el paciente, como el paciente ya no se expone a la abeja, ese anticuerpo empieza a bajar o a reducirse. Entonces, si uno trata después de varios años de demostrar esa alergia cuando pasa, puede que las pruebas sean negativas o no se pueda demostrar. Entonces nos da una falsa negativa. A veces sale positivo, pero muchas veces no. Y entonces la seguridad de decirle a un paciente, no, sí puede picar una abeja, es complicadísimo porque la responsabilidad es de uno decirle si puede o no. Eso pasa también con los alimentos. Entonces, el antecedente de historia es importante porque todas las pruebas alérgicas no son infalibles. Eso nos pasa también con medicamentos, doctora Kaki. En alergia a medicamentos no podemos predecir una alergia a medicamento. Por ejemplo, a veces hay pacientes que dicen, doctor, yo soy alérgico a aspirina, a estos analgésicos, y me van a operar mañana. Entonces quiero saber a qué soy alérgico, pues no se puede predecir. Sí se puede saber a qué fue alérgico haciendo estudios, pero no se puede predecir. Y entonces, ¿cuándo están indicados estos estudios? Se pueden hacer por prueba cutánea, aunque hay un poco de riesgo de hacer reacción, o se puede hacer también por laboratorio. Ahora hay un estudio que se llama CD63, que es un estudio que mide in vitro, o sea, haciéndolo no en el paciente, se toma una muestra del paciente de sangre, del suero, y se cruza con el medicamento al que sospechamos que es alérgico, y se determina si hay una cosa que se llama activación de basófilos. El basófilo es una célula de la sangre que se eleva o que se activa cuando hay una reacción alérgica fuerte y libera histamina. Entonces, este basófilo, cuando se activa, expone un receptor en la superficie que se llama CD63. Entonces, en laboratorio yo puedo demostrar a un paciente, si le pido la pastilla a la que yo sospecho. Por ejemplo, imagínense que un paciente hace una reacción alérgica a 5 medicamentos. ¿Cuál de todos fue? Doctor, pues usted me dijo que si hacía reacción inmediata debe ser el medicamento. Sí, pero en este caso son 5. No sabemos. ¿Cuál de todos? Bueno, ahí estaría indicado hacer o la prueba cutánea de los medicamentos o el estudio de C63 en caso de que tenga uno sospecha de que es una reacción grave y no pueda hacerse la prueba cutánea del medicamento. Y entonces el estudio nos puede definir más o menos el porcentaje de reactividad que el CD63 cuando se expone, mientras más se exponga, más reactividad tuvo el medicamento. Y es una prueba segura para identificar la alergia, pero no está al 100% tan fidedigna. Ese es el problema. Todavía la sensibilidad no es tan alta. Son útiles porque son pruebas de diagnóstico, seguramente van a ir haciéndose mejores pruebas porque ahí tenemos un problema importante cuando hay pacientes que llegan con alergia a medicamentos y sobre todo cuando quieren saber si son medicamentos que van a utilizar. No podemos predecirlo hasta que tienen la reacción y ya hacen la reacción alérgica. ¿Y qué tan frecuente es la alergia al yodo? Lo digo porque nosotros mandamos a hacer muchos estudios con medio de contraste. La mayoría son yodados y es el riesgo de que si es importantísimo para el diagnóstico, pues se tiene que correr el riesgo, pero tomando una serie de precauciones por si viene la reacción, pero a veces no lo refiere él y puede presentarlo. Fíjese que es interesante, en el caso de los productos yodados con medio de contraste, se sabe una estadística y no es tan baja la estadística, se puede presentar en pacientes, pero el problema es que en muchos pacientes a veces el factor asociado al estudio, el factor emocional, contribuye un poco a que no sepamos si efectivamente fue una reacción al medio de contraste. No hay una forma de probarlo desde el punto de vista de una prueba cutánea o un estudio de laboratorio. Ahí la historia clínica, cuando es sospechosa de alergia a medio de contraste, se le dice al paciente, usted puede hacerse estudios, pero que no sean medios de contraste yodados o medios de contraste hiposolubles o liposolubles, ¿no? Ya tendrá que elegir el radiólogo, y por eso los radiólogos tienen preparación para choque anafiláctico. Sí. Ellos tienen todo el tratamiento para, en caso de que haya una reacción alérgica severa, lo pueden hacer. Y eso pasa mucho. También nos pasa mucho con anestésicos, que les ponen anestésico a los pacientes y hacen una reacción de malestar, vomitan, se ponen mal. Pero es curioso porque hablando con los anestesiólogos, la mayoría de las reacciones son más bien por efectos de efectos del medicamento, no como una reacción alérgica como tal. Sin embargo, un odontólogo que tiene un accidente de un paciente que es alérgico a la gilocaína porque se pone mal, lo ideal es que, por eso hay sillones dentales en los quirófanos de los hospitales, ¿ya? Porque si ese paciente hace un choque anafiláctico, lo importante de ese manejo es en el momento. El choque anafiláctico no se puede tratar un día después o dos,
se tiene que tratar en el momento. Y entonces pacientes con tendencia a antecedentes de alergia a medicamentos o muy alérgicos, porque el factor de riesgo es más alto, es importante que se manejen adecuadamente en un hospital e incluso con un internista, un terapista o el anestesiólogo mismo, que son las gentes que ven inicialmente los procesos de agudos, ¿no? de reacciones. Y retomando nuestro tema, a ver, la primera fase es el estudio clínico. Uh-huh. Si con el estudio clínico se llega al diagnóstico de precisión o de sospecha fuerte, hasta ahí. Si no se llega, ¿cuál sería el siguiente paso? Y luego, ¿cuál sería el último Primero apoyar paso? El diagnóstico alérgico. A lo mejor no es etiológico, pero a lo mejor no requiero tanta fineza del cuadro, porque es una forma de, por ejemplo, de rinitis alérgica leve, intermitente leve, que son formas muy leves de cuadro alérgico y que se pueden manejar muy sencillo con medicamentos. Pero tengo la duda porque a lo mejor tengo que descartar otro tipo de patologías. Por ejemplo, niños pequeños, un cuerpo extraño. A lo mejor el niño se metió un balín o algo en la nariz y siempre está mocoso. Un frijol o algo, sí. Y entonces ahí se tiene que buscar otros cuadros. Aunque hay síntomas, ¿no? Pacientes que tienen cuerpo extraño empiezan con lo que se llama ocena, que es el moco que huele feo. Pero bueno, es un aspecto que se tiene. Entonces, ese paciente a lo mejor se pasa una primera fase de estudios, que es la búsqueda de eosinófilos, tanto en sangre como en el estudio de la nariz o la inmunoglobulina E. Si todo eso sale positivo, podría apoyar una alergia respiratoria, aunque yo no sepa bien la causa. Si es leve, intermitente, que no afecta la actividad del niño en la escuela o el sueño, no afecta sus actividades escolares, se puede iniciar un tratamiento sencillo y se ve cómo responde. Si el paciente va evolucionando o no responde bien o se vuelve dependiente a medicamentos, porque también no queremos que tome antihistamínicos 40 años, ¿no? O esteroides nasales 40 años, o esteroides inhalados 40 años. Entonces tiene que pasar ya a la segunda fase de estudio, que habitualmente ya es un estudio más etiológico, que mide más, ya sea por IgE específica, por prueba cutánea o por estudio por ejemplo, en pruebas de función respiratoria, estudios de gabinete, hacer una prueba de función respiratoria para ver si el paciente pudiera tener sospecha de asma. Y si eso sigue y el paciente no responde tan bien, ya se tiene que pasar un estudio de alergia por componentes. Entonces sí tenemos de menos a más, pero siempre orientados en la base a la clínica y siempre viendo la respuesta del paciente. Si yo a un paciente con alergia leve le pido estudio por alergia a componentes, pues voy a saber con exactitud qué tiene, pero lo voy a hacer a gastar muchísimo dinero y a lo mejor no es práctico hacerlo porque muchas formas alérgicas a lo mejor son formas leves que a lo mejor se autolimitan con el tiempo. Entonces uno tiene que evaluar la gravedad del cuadro y el nivel de síntomas del paciente. Pero será una especie como de orden general, ¿no? Hay más estudios, pero son los de más uso y los que son accesibles para cualquier médico en general. Y el siguiente paso sería desensibilizarlo. ¿Hay estudios o métodos de desensibilización? Sí, actualmente estamos ya manejando pacientes que inicialmente, fíjense, la terapéutica de desensibilización que empezó en 1911, o sea, ya tenemos más de 100 años con el uso de los desensibilizadores, 110 años casi, empezó en Londres, en el St. Mary Hospital. Ahí el doctor Freeman lo que hizo fue desensibilizar a un paciente alérgico a un polen, dándole en la vacuna que le dio el mismo polen para ver si él formaba anticuerpos y hacía mecanismos para bloquear esa alergia, y lo logró. Entonces ahí nace la inmunoterapia. La inmunoterapia específica, en realidad, ahora que está muy de moda la medicina de precisión, realmente los alergólogos de aquel entonces ya usaban medicina de precisión buscando un factor causal directo, porque la vacuna era dirigida al componente. Lo que hacemos ahora con los biológicos, por ejemplo. Sí. Un biológico que es lo más reciente en manejo de estas enfermedades, tanto autoinmunes como enfermedades alérgicas, actúa sobre una molécula en especial de la respuesta inmunológica que está afectada. Entonces, si es una citosina, si es una alarmina, que nosotros son sustancias, el anticuerpo está dirigido contra eso y bloquea esa respuesta inmunológica. Entonces, lo que se hacía de desensibilización se hacía en aquel entonces. Claro, eran terapias muy gruesas, muchas reacciones, no eran específicas, el paciente se eternizaba en uso de tratamientos. Con el tiempo, esas terapias se han cada vez hecho mejor. Ahora son tratamientos ya, inicialmente hace 30 años eran inyecciones, hay todavía inyecciones que lo llamamos inmunoterapia subcutánea, y actualmente ya hay muchas terapias de tipo sublingual o biológicas que son por vía oral. Entonces eso permite que si yo detecto un alergeno, por ejemplo en el caso muy claro de una alergia al gato o al perro, lo puedo vacunar al paciente contra gato y perro, y esa respuesta alérgica que tiene el gato y el perro se reduce muchísimo en el paciente.
Evidentemente los tratamientos, no hay tratamientos curativos en alergia, son tratamientos que controlan la enfermedad, pero la gran ventaja de los tratamientos desensibilizantes es que inducen una cosa que se llama remisión clínica. ¿Qué es la remisión clínica? Que un paciente después de un uso de un tratamiento a largo plazo, que sí son largos, tratamientos a veces de 5 años de vacunación o un poquito más. ¿Y todavía es estarse pique y pique o ya cada vez no, ahora es oral, menos frecuente? Ahora es oral. ¿Ya? Ahora se usa por vía sublingual o hay tabletas también y todavía inyectado. Hay pacientes que todavía tienen que recibir la vacuna inyectada y también depende del país. Hay países que ya autorizaron el uso de vacunas sublinguales orales o hay pacientes que todavía siguen utilizando la vacunación subcutánea. Lo interesante es que los pacientes remiten la enfermedad, se controla y uno puede suspender el tratamiento. ¿Cuánto tiempo el paciente va a quedar después bien? Puede ser toda la vida. Hay pacientes que los vacunamos 3 o 4 años y jamás recaen. O pueden recaer después de un periodo largo, a lo mejor de 10 o 15 años de estar bien. Pero algo interesante es que el paciente que se vacunó de niño, al recibir un tratamiento de adulto, tiene una respuesta más rápida al tratamiento y algo muy importante, se evita la progresión de la enfermedad porque el paciente pasa 10 años de su vida sin problema de alergia. Y es importante sobre todo en asma, porque el asma bronquial que no recibe tratamiento, al inflamar el pulmón, lo puede dañar y ese paciente asmático sin tratamiento o con un tratamiento parcial puede evolucionar a enfisema o a EPOC, que ya son formas irreversibles de los cuadros pulmonares. ¿Y para alergias alimentarias también se puede desensibilizar a ese alimento? Ya hay algunos tratamientos, ensayos clínicos ya aprobados incluso para algunos alimentos en especial. Alergia al cacahuate, algunas alergias a otras semillas de árboles que se han intentado utilizar en pacientes, con éxito en pacientes. Sin embargo, no se ha visto el éxito que se ve en las alergias, por ejemplo, inhalatorias. Porque hay muchos pacientes que pueden tolerar este tipo de cuadros. Muchas veces la alergia puede volver a regresar después de un tiempo, sobre todo si el paciente, por ejemplo, un niño que es alérgico al cacahuate se puede sensibilizar. Pero si el niño deja de comer cacahuate por alguna razón después de que se vacuna, se vuelve a sensibilizar. Ahorita es muy útil la desensibilización, por ejemplo, a medicamentos, que ya existe como terapéutica, que es excelente, sobre todo en quimioterápicos. O sea, pacientes que tienen cáncer y que hacen alergia, por ejemplo, a alguno de los medicamentos oncológicos que están indicados, se pueden iniciar terapéuticas para desensibilizarlos y hacerlos tolerante al medicamento. Entonces, como es el medicamento ideal para su cáncer, lo pueden tomar desensibilizados, aunque después a lo mejor vuelven a hacer alergia y los tienes que volver a desensibilizar. Entonces, todos los campos de desensibilización se están aplicando a muchas enfermedades. En especial en alimentos tenemos poca respuesta o poco. Pero, por ejemplo, como le comentaba el caso del niño, el lactante que sale con la leche, si a este niño le quitamos tempranamente la leche, esa alergia desaparece. Después puede tolerar la leche muy bien, ya sin problemas, porque lo tomamos en una etapa muy temprana de la maduración inmunológica. Sí, pues a estar al pendiente desde desde el origen, es como dicen, toda enfermedad que se detecta a tiempo tiene más probabilidades de controlarse o de curarse. Pues las alergias alimentarias yo creo que también son muy frecuentes. Hay un amigo nuestro ahí en la comunidad japonesa que una vez hizo reacción al camarón y le gustaba mucho el camarón. Entonces con el tiempo dijo que él se iba a volver a desensibilizar y empezó con un pedacito chiquitito de camarón, luego al poco tiempo un pedacito y paulatinamente le fue aumentando hasta que después ya lo toleró. Lo que no sabemos si realmente había alergia al camarón o hubo otra parte o realmente se desensibilizó porque no hubo ningún seguimiento. Es interesante el comentario porque dice, en alergia a himenópteros, que es la alergia a abeja, habitualmente se inició los tratamientos en apicultores. Gente que los